Como sucedió el día lunes y como vamos a hacer también el día viernes, la modalidad de intervención con la que van a contar los ponentes es este formato que dio tanto éxito el lunes de mesa redonda. ¿Qué implica la mesa redonda? Implica el intento de poder establecer una discusión medianamente espontánea, donde nuestros panelistas van a intervenir en función de 3 ejes de discusión que les fueron enviados previamente, para que ellos puedan diagramar una serie de pensamientos, de comentarios acerca de cada una de estas preguntas, con esta idea de que ya el formato de webinar con presentación, después de tanto tiempo de formación digital, nos ha cansado. Yo creo que esto le da más dinamismo y le da más espontaneidad a la discusión, que es muy necesaria en estos tiempos. Ahora sí, ya sin más introducciones, vamos a ir a la primera pregunta. La intención de esta primera pregunta, más que nada, es poder analizar con nuestros panelistas qué está sucediendo en cada uno de sus países en términos de políticas turísticas sectoriales. Esta pregunta dice, bueno, ¿cómo afectó la pandemia al turismo y en particular a cada uno de los actores, ¿sí?, que forman parte de este sector turístico, entendiendo el sector turístico obviamente la diversidad? Seguramente no impactó a todos los actores de la misma manera, y por actores entendemos concretamente a los gobiernos, al empresariado, al trabajador, al propio turista, si también queremos meter en este análisis la perspectiva del acceso al derecho a prácticas recreativas y turísticas. Así que vamos a seguir como el día lunes por orden alfabético, intercalando este orden en función que cambia el eje disparador. En este caso, entonces, vamos a comenzar con Nora. Nora, si querés desactivar tu micrófono, te escuchamos con mucho entusiasmo. Gracias, Erika. Pues primeramente quiero agradecer la invitación a Ernest y a Erika para participar en este panel tan interesante que espero nos dé luz sobre muchas de las problemáticas que enfrentamos en los diferentes países de quienes estamos aquí participando, ¿no? Yo quiero empezar por decir que básicamente en el caso de México los impactos de la pandemia son diferenciados, fueron diferenciados no solamente por el tipo de turismo, sino sobre todo por el tipo de regiones, ¿no? Yo vivo en la frontera con San Diego, con California, entonces la dinámica que se vivió aquí fue muy diferente a la que se ha vivido o se vive en el resto del país, porque depende mucho de estas características, pero yo creo que en general los efectos que tuvo la pandemia para México, país, fue prácticamente en el mismo sentido, con algunas diferencias. Hubo una recesión de la economía, obviamente, lo cual se implicó una suspensión temporal de empresas, la pérdida de empleo, y en algunos casos la reducción, no solamente de la pérdida, sino la reducción de las jornadas de trabajo que se distribuyeron para poder hacer frente a tener que todos tuvieran acceso por lo menos a un salario, aunque fuera mínimo, y hubo también una disminución del consumo, hubo un desabasto a nivel regional, sobre todo hay zonas que la cuestión aquí de consumo local no se aplica para todos, porque precisamente no todos tienen acceso a los mismos bienes y servicios, ¿no? En algunas zonas sí fue posible hacer eso, hubo una alza de los precios generalizado en todo el país, y se sintió sobre todo en la frontera, por la cercanía con Estados Unidos, que nuestras economías están muy dolarizadas, no así los salarios. Entonces también eso se implicó, y hubo un retraso en todos los trámites porque el gobierno tomó la decisión, el gobierno central, de cerrar la mayor parte de sus oficinas, solamente estuvieron abiertas aquellas que estaban directamente vinculadas con lo que llamaron actividades esenciales que tienen que ver con la salud y con la alimentación, ¿no? Entonces eso impactó de manera directa, obviamente, al sector turismo. ¿Por qué? Pues porque hubo cierre de empresas, sobre todo las más afectadas. Hay una polarización, las pequeñas y microempresas de 1 a 10 trabajadores o hasta 50 fueron las que sufrieron más esta pandemia, sobre todo en un primer momento. Yo creo que la crisis no solamente afectó de manera diferenciada, sino también de manera temporal, porque no fue lo mismo cuando empezó la pandemia, porque en ese momento yo creo que no estábamos preparados, nadie sabíamos, y estaba muy presente el miedo, la incertidumbre
lo que venía a futuro, ¿no? Entonces, no nos preparábamos, no estábamos preparados para atender esta pandemia, y fue muy visible en términos de la política turística que no hubo en México. En términos, estoy hablando de turismo, de salud fue diferente, pero en términos de turismo prácticamente no hubo. Un endeudamiento también de las empresas y pérdidas de patrimonio sociales y personales. Hubo sectores que sí se beneficiaron, a pesar de que el sector de la construcción no era una actividad prioritaria, nunca dejó de trabajar. De hecho, fue parte de las diferencias que se tuvieron, que hubo una relajación en algunos sectores, no hubo una persecución, por así decirlo, a pesar de que no se estaban atendiendo esas políticas, y el sector de la construcción yo creo que fue el que más se benefició en ese sentido por la incertidumbre y el miedo. Nunca dejaron de construir. De hecho, como ya lo conocemos en otros espacios, hubo diferentes tipos de turismo que se beneficiaron de alguna manera por la pandemia. Al primer momento la gente no quería salir. Hubo exceso de información, pero también de desinformación al mismo tiempo, y yo creo que eso generó diferentes escenarios, tanto en el turismo como en los empresarios y en la población local, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la frontera norte, yo creo que la parte principal que nos afectó a lo mejor no fue tanto el hecho del COVID, sino que se cerró la frontera, ¿sí? Desde marzo del año pasado hasta hoy en día tenemos la frontera cerrada de manera unilateral. En términos, nosotros no podemos cruzar hacia Estados Unidos, pero los estadounidenses sí pueden venir a México. Entonces, hubo un cierre de las fronteras. México no cerró las fronteras. De hecho, eso fue una característica que vale la pena resaltar. México no tuvo ninguna política para el cierre de fronteras, ni terrestres ni aéreas. Entonces, eso también agudizó de alguna manera los problemas, porque nosotros no podemos cruzar, pero los estadounidenses sí pueden venir a México. Y de hecho también aprovechar, en un primer momento la gente no viajó, pero llegó un momento donde ya se perdió el miedo y la gente empezó a salir a viajar, y en ese sentido México se vio beneficiado, y también el comercio de todas las ciudades de la frontera, porque como nosotros no podíamos cruzar para gastar, que normalmente es lo que pasa al otro lado, pues hubo una recomposición y una reestructuración también, no solamente del sector turismo, sino de todos los sectores. ¿Por qué? Porque yo creo que hubo muchísima innovación en términos de los sectores de las pequeñas empresas, que le apostaron mucho y pusieron a prueba todo el uso de las nuevas tecnologías, difusión y promoción en los canales estos de las redes sociales, y esto generó nuevos empleos, ¿sí? Nuevas oportunidades para trabajar de manera diferente que antes de la pandemia no se habían visto, ¿no? Como la creación de consorcios donde se juntaban pequeños grupos de emprendedores, de la mayoría jóvenes, para hacer negocios innovadores, en el cual generaron empleos y generaron también que se quedaran los ingresos aquí, pues, ¿no? De hecho, una de las políticas que se implementó en todo México era: si piensas en consumir, consume local, ¿no? Pero no todo el mundo puede consumir locales, porque no todas las economías tienen esa facilidad. En el caso nuestro sí fue de esa manera. Hubo, les decía, un cierre de fronteras a nivel internacional, pero a nivel del turismo doméstico, hubo cierre de fronteras en el sentido de que varios poblados no permitieron el uso del turismo nacional, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde no aceptaron que la gente de Ciudad de México fuera, en Vallarta no querían que fueran los de Guadalajara, en Manzanillo no querían que fueran los de Colima, en Ensenada no querían que fuéramos los de Tijuana, porque estaban de alguna manera protegiéndose en contra de esta pandemia, ¿no? Pero aquí lo que se notó, aparte de esas diferencias para los empresarios en términos de cierre de empresas, etcétera, para los pequeños empresarios, los pequeños y los micros, sobre todo fueron los más afectados, y en general en la frontera el sector más afectado yo creo que fue el sector de los servicios y el turismo, porque las grandes empresas, el grande comercio de las maquiladoras en la frontera, lo que priva son las maquilas, no funcionó. O sea, ellos no tuvieron ese cierre, ¿no? Entonces hubo esas desigualdades. Gracias, Nora, perdón que te interrumpa, porque nos vamos a meter ya sino en la segunda pregunta, que es más sobre programas y planes. Nos quedó un panorama muy, muy completo de qué está sucediendo en México, y ahora te doy lugar, Rosana, a vos, para que nos cuentes acerca de, bueno, cuál es la situación en Uruguay, qué dimensión ha tenido el impacto de la pandemia en el sector turístico uruguayo,
y en cada uno de los colectivos que integran este sector. Bueno, en primer lugar agradecerle al Basud, a Erika y a Ernest en lo personal poder participar de esta instancia. Las realidades de nuestros países son bien distintas, aunque todos hemos llegado a la situación de turismo cero, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero Uruguay es un país pequeño y además es un país con muy poca población. Y básicamente dependiendo de un turismo regional, o sea, principales turistas argentinos y brasileños. El cierre de fronteras fue inmediato, por lo tanto el turismo fue cero, ¿verdad? Es decir, ¿cómo afectó a cada uno de los sectores para tratar de ser breve y concisa? A nivel de gobierno, el gobierno recién asumía. Hacía una semana que asumía un nuevo gobierno con un signo político diferente al de las últimas 3 administraciones, lo cual puede decirse que no se implementó una política turística, que es lo que va en lo segundo, que no lo voy a entrar ahora, sino que tuvo que aplicarse determinadas acciones concretas. Pero ¿qué pasó con el gobierno? El gobierno se dio cuenta, esa cosa que nosotros hemos venido argumentando desde la academia hace años y años, que bueno, que realmente el turismo es una práctica social que está instituida y que actúa como un sistema complejo. Recién ahí se dieron cuenta, y no con estas palabras obviamente, de que en realidad al caerse una parte del turismo, que era el ingreso de turistas, se caía todo. Es decir, en un país de 3 millones, los últimos datos que hay son del 2019, 119.000 personas trabajaban directamente en turismo. O sea que el cimbronazo a nivel del Estado fue muy importante. Y darse cuenta, que tampoco se había dado cuenta hasta el momento, de que mayoritariamente son pequeñas y medianas empresas las que trabajan en el sector. Esto llevó que el nivel de desocupación fuera brutal, digo, desde los guías de turismo en adelante, no los voy a enumerar a todos porque ya todos los conocemos, pero eso realmente fue lo más impactante, que el Estado se da cuenta que el turismo es algo más que el ingreso de divisas y el aumento del PBI. ¿Verdad? Es decir, porque esa gente pasó a enfilar, obviamente, los índices de desocupación altos que tenemos, que no teníamos desde el 2002. Para los empresarios, obviamente, un periodo de incertidumbre, de cierre de establecimientos en diferentes rubros, y cuestiones que el país va a pagar en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el hotel, digo, no es que yo sea fanática de las cadenas de hoteles, ni mucho menos, los que me conocen saben que no, pero por ejemplo, el Hotel Sheraton en Montevideo cerró sus puertas y no va a volver a abrir. O sea, el día después, Montevideo no tiene un hotel 5 estrellas. Pero no pasa solo con ese hotel, pasan con otros, ¿no? Hoteles como el Conrad o Enjoy, hoy por hoy de Punta del Este, trabajando en el 2020 solo 8 meses parado, todo el personal y además todos los servicios conexos. Eso es para ponerle hoteles de cadenas, pero también hoteles emblemáticos e históricos, como puede ser el Hotel Argentino de Piriápolis, un hotel que va a cumplir casi 100 años, que es hecho por Piria, uno de los grandes promotores del turismo de este país, digo, que está trabajando con empleados a medio tiempo y abriendo viernes, sábado y domingo ahora, porque estuvo cerrado también. O sea, esas cuestiones no se van a revertir. Los más perjudicados, los trabajadores, sin lugar a duda. Todos al seguro de paro, algunos a seguro de paro flexible, otros con reducción laboral, pero con una pérdida de salario real y con pérdida de calidad de vida. Pero lo que es más grave, ¿verdad? Sin el derecho o sin poder ejercer el derecho a reclamar, ¿verdad? Porque no nos olvidemos, y eso no nos podemos olvidar jamás, que la pandemia ha actuado durante todo este periodo como control social. Es decir, si no hubiese habido pandemia, en todo nuestro país la gente estaba en la calle reclamando sus derechos. Entonces acá hay una conjunción muy compleja, ¿verdad?, entre lo macro y lo micro. Esto sumado además ya yéndome a lo internacional, que no estaba en la pregunta, a un papel bastante
digamos, no sé si desprolijo es el término, pero bastante light de la OMT, ¿verdad? Donde la OMT realmente no hizo nada ni acordó hasta último momento con la OPS sobre temas centrales, y lo único que hizo fue crear un comité de crisis para ver cómo iba a ser el día después, el día T, que nadie sabe cuándo es. Nosotros ahora vamos a la apertura de fronteras, es decir, la apertura de fronteras empieza este mes y se hace efectiva en noviembre, y ahí veremos cuando nos vamos, pero estamos en la segunda parte del tema. Y por último, el olvidado, el no nombrado, el turista, ¿verdad? El turista, que es en realidad, ¿qué? Es la persona que tiene el derecho a viajar a donde quiera. O sea, tenemos también la libertad cercenada como seres humanos, ¿verdad? Entonces caemos en aquello de que decía Ortega de Gasset, ¿verdad? El hombre es fatalmente libre, porque el turista quiere, o el individuo quiere seguir viajando, pero no puede viajar porque las fronteras están cerradas. Entonces acá hay mucho para discutir entre lo que son los derechos individuales y los derechos corporativos, lo que son los derechos nacionales y lo que son los derechos internacionales, pero también está el ser humano, ¿verdad? Un ser humano confinado, sin capacidad de poder salir a la calle y reclamar su derecho, aislado. Y en eso también el turismo. Yo lo dejo por acá para no robar más tiempo y después vamos a la segunda parte, si les parece bien. Gracias. Muchas gracias a vos, Rosana. Sí, creo que has dejado ahí distintos disparadores sumamente interesantes, lo vamos a retomar después en la discusión. Ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo ves la situación en Argentina? Hola, buenos días. Bueno, me sumo los agradecimientos a Albasud por la invitación. Bien, para explicar la afectación de la COVID en el turismo argentino también está bueno, me parece como punto de partida, ilustrar 3, 4 datos sobre el sector. Digamos, hablamos de un sector que hasta la llegada de la pandemia representaba más del 10% del PBI, en un país que necesita dólares para poder producir, es el cuarto ítem en ingreso de divisas. También hablamos de una actividad, una práctica social, lo cual la realizan más o menos el 50% de los argentinos y solo un 10% realiza turismo internacional. Y a su vez, aunque es incierto el número de empleo informal, el principal sector en cuanto a generación de empleo formal. O sea que acá, tomando un poco lo que decía Rosana, también en Argentina se trata de un sector muy relevante, ¿no? Dicho esto, en cuanto a la afectación de la pandemia, sobre el turismo, evidentemente los impactos han sido notables y generalizados, por un lado, pero también han sido diversos y han afectado de manera desigual y asimétrica a los agentes, a los territorios, a las comunidades. Es decir, la gravedad de los impactos podríamos decir que dependió, por un lado, de la espalda financiera, de la espalda material, digamos, de quienes producen y quienes consumen, es decir, el nivel de acumulación de los actores de la producción, el nivel socioeconómico de la ciudadanía, también de la composición económica de los territorios, es decir, el grado de diversificación de las actividades económicas hizo que influyera más o menos la erupción de la crisis sanitaria en los territorios, y por supuesto también, y acá de acuerdo con lo que planteaba Rosana, el acceso previo a derechos laborales de quienes trabajan hizo que se afectara más o menos, es decir, los trabajadores informales, que en nuestro turismo son cuantiosos, se encontraron en una situación de muchísima mayor precariedad, muchísima mayor indefensión, y fueron los más castigados probablemente, y con muy poco margen de maniobra como para responder, ¿no? En cuanto al empresariado, digamos, y los sindicatos, digamos, presionaron mucho al gobierno, también recién llegado hacía 3 meses, y también con un cambio digamos, de orientación de la gestión, tanto sindicatos, pero principalmente las cámaras, presionaron al gobierno para que intervenga. Digamos, principalmente en los primeros meses de la erupción de la pandemia habían cerrado miles de operadores turísticos y decenas de miles de trabajadores formales se habían quedado en la calle, digamos. O sea que la solicitud al gobierno era tanto del capital, digamos, como también de los sindicatos. En cuanto al consumo, bueno, esto también como en México, como en Uruguay, supongo como en el resto de los países, sectores medios y populares perdieron, digamos, un porcentaje importante de poder adquisitivo, razón por la cual tuvieron menos acceso al consumo en general, al consumo turístico en particular. En cuanto a los resultados de la actividad,
el turismo internacional de emisión-recepción prácticamente desapareció en 2020, se redujo un 80%, mientras que el turismo nacional se redujo menos del 30%. ¿Qué pasó en la práctica de turismo nacional? Que esto es interesante. Se hicieron viajes más cortos, mucho más consumo de cercanía en entornos rurales y mucho consumo, aumento del consumo dentro de las propias provincias, o sea, mucha proximidad. Pasado 2020 se vio que habían crecido dos tipos de turismo: el turismo de excursiones y de vuelta en el día, digamos, muy corto, y el consumo de turismo rural. Entonces, si analizamos la práctica turística en 2020, vemos que se redujeron tres elementos característicos de la modalidad, digamos, del consumo turístico: la distancia recorrida para los desplazamientos, el tiempo de estancia y la cantidad de personas en los destinos, mientras que también se modificó de forma parcial la fisonomía y el tamaño de los destinos elegidos, digamos, al haber mucho más consumo de turismo rural. Por otra parte, en lo que me toca, aunque no tenemos datos fehacientes, en el caso del turismo solidario, damos por sentado que el nivel de afectación ha sido fuerte, digamos, que ha sido un sector especialmente castigado. En este caso, para quien no lo sepa, estoy hablando del amplio mundo de las cooperativas, las mutuales, los colectivos no formalizados, organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, que llevan adelante prácticas turísticas. Otro elemento que me parece importante destacar es la cuestión del orden cultural, digamos. Sí, más allá de la irrupción de la crisis, además de generar nuevos temores, nuevas incertidumbres, también se visibilizaron nuevos discursos, nuevas sensibilidades, principalmente vinculados a la agenda ambiental. Y esto tiene una traducción, o ha tenido una traducción desde 2020 y 2021, en prácticas concretas, como por ejemplo el aumento sensible de la demanda de alimentos agroecológicos en centros urbanos grandes, digamos, de la Argentina. Entonces, para ir cerrando, en cuanto al Estado, la actuación del Estado, luego lo vamos a ampliar, mostró un papel, digamos, activo, puso en el centro de la escena a la pandemia, pero puso el cuidado, la corresponsabilización, generó prohibiciones, restricciones y dispuso de recursos y medidas. La política pública, en este caso el sector turístico, fue un claro destinatario y de los más importantes en cuanto a batería de medidas y de recursos. Cerrando, en definitiva, la pandemia generó impactos y respuestas diversas en función de la situación preexistente de cada uno de los agentes, las correlaciones de poder, los intereses, los posicionamientos de los actores. Se podría decir que afectó a todos, pero de manera desigual, de manera asimétrica. Gracias, Rodrigo. Marcelo, ¿cómo ves la situación en Brasil? Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Antes de todo, me gustaría agradecer a Alba Sud por la invitación, a Erika y a Ernest, y por la oportunidad de estar de nuevo con Rodrigo y con Rosana, y de conocer a Nora. Bueno, como ya han notado, hablo desde Brasil, que voy a hablar más o menos en portuñol. Pero como siempre digo, la cantautora Julieta Venegas, cuando ha venido acá en Brasil para una de sus presentaciones, ha dicho que el portuñol es la lengua del futuro. Tranquilo, un poco más tranquilo de pensar así. Bueno, creo que la situación acá en Brasil es más o menos la misma que han comentado mis compañeras y mis compañeros, porque Brasil, como México, es un país grande, así que desde el punto de vista del territorio tenemos realidades también muy distintas, los distintos estados de distintas maneras. Entonces, y los viajes por las fronteras terrestres también han sufrido impactos de modos distintos. Tenemos también diferencias importantes desde el punto de vista socioeconómico, así que los estados más pobres han sufrido más con la gestión de la crisis y, por consiguiente, lo mismo pasó con respecto al turismo. Bueno, el gobierno ha creado un auxilio, una ayuda emergencial para la población. Fue algo muy precario
un valor muy bajo para que la gente en realidad pueda quedarse viva, o sea la gente no podría usar esta ayuda para viajar. Así que el movimiento turístico claramente se quedó también muy afectado. Hemos visto, y ahora un poco más fuerte, lo mismo que ha dicho Rodrigo, los viajes de proximidad, viajando para destinos que están cerca de sus ciudades. Pero claramente se ve también que los vuelos están cada vez más llenos, así que aunque la vacunación no esté tan rápida como nos gustaría, esa a volar también para distancias más largas. Con respecto al turismo receptivo internacional, Brasil nunca ha sido una potencia en este sentido, así que hace mucho que nos quedamos con los mismos números de turistas internacionales. Claro que estos números fueron afectados también por la pandemia, pero curiosamente he pensado desde una vez que he escuchado la charla de Nora, curiosamente lo que pasó es que los brasileños empezaron a viajar a México para después accesar los Estados Unidos. O sea, como las fronteras en México no fueron cerradas para los extranjeros, los brasileños bueno, de clase media, media alta, han podido viajar para los Estados Unidos, por ejemplo, pasando por cuarentena. Bueno, además de la situación sanitaria concreta, creo que hemos tenido una situación de imagen también muy complicada, que no solamente por la cuestión sanitaria, pero también por la cuestión política, y voy a hablar en la próxima pregunta acerca de esto, pero creo que la imagen que circuló por todo el mundo sobre la crisis en Brasil fue muy fea, así que la gente seguramente se quedó con miedo de venir para acá, y eso claramente ha tenido impacto también sobre el turismo en el país. Con respecto a los públicos, bueno, así como en otros países, también los trabajadores seguramente fueron los más afectados. La precarización también, que ya se verificaba aquí, siguió aún más fuerte en todo el país. Las tasas de desempleo igualmente están muy altas. Así que pienso que es el colectivo más afectado por la situación en general. Los pequeños hoteles, las pequeñas empresas seguramente también han sufrido muchísimo, y a ver cómo la cosa caminará a partir de ahora. Creo que por el momento me gustaría de decir, debo avanzar un poquito más en la próxima pregunta. Gracias. Gracias, Marcelo. Creo que nos quedó clarísimo. Agradecerle a los cuatro el compromiso con la pregunta acerca de la situación nacional, abordar esta gran diversidad que implica el impacto de la crisis en términos de actores y en términos regionales. Creo que en cada una de sus intervenciones quedó muy claro que necesitamos evidenciar el impacto de la pandemia en términos sectoriales, porque obviamente no es el mismo el impacto de acuerdo a los niveles de dependencia de cada región, de cada provincia, que cada localidad obviamente tiene el turismo, y yo diría incluso, como decía Rosana, también de acuerdo al perfil de turista, aquellas más vinculadas al mercado internacional sin dudas han tenido un impacto aún mucho mayor, y también esa necesidad de complejizar la dimensión del impacto de acuerdo a los sectores.
y el posicionamiento en términos del empresariado, como nos contaba Nora y nos contaba Rodrigo también Argentina, sin dudas las micro, pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas, y vemos tanto estrategias de supervivencia, como nos comentaba Marcelo en Brasil, como también estrategias de mayor concentración, como decía Rodrigo, y también esa necesidad tan fundamental de abordar el impacto de la pandemia desde la perspectiva del propio turista. Creo que quedó clarísimo que sin dudas también estamos en evidencia de un mercado turístico más concentrado, no solo en términos de oferta, sino también de demanda. Mucho sector popular que antes accedía al disfrute del turismo, de la recreación, es parte también de estos sectores perjudicados. Así que agradecerles enormemente por estas reflexiones, y en base justamente a todas estas cuestiones que ustedes mencionaban, me dan el pie justo para dar lugar a esta segunda pregunta. En esta segunda, y dando cuenta de este conjunto de demandas sectoriales que quedaron en evidencia con sus intervenciones, las demandas del sector son muy diversas, diría yo en muchos casos también son contradictorias, porque dan cuenta de esta heterogeneidad que compone el sector turístico. Bueno, ¿qué demandas del sector lograron meterse en la agenda de nuestros gobiernos? ¿Sí? ¿Qué planes, qué programas se lograron constituir en términos de políticas turísticas? Programas formularon nuestros gobiernos, y sobre todo también preguntarles acerca del desafío de avanzar, más allá del programa y plan que se haya implementado en términos de reactivación, de sostenimiento, de asistencia al sector turístico, bueno, abordarlo también de esta complejidad. ¿A quién beneficia y sobre todo qué se implementó? ¿Qué logró trascender la formulación de gabinetes, de ministerios para llegar a nuestros territorios? Ahora, por orden alfabético, va a iniciar esta ronda de preguntas. Rosana, estamos muy entusiasmados de escucharte. Bueno, en primer lugar, yo creo que en este periodo no hubo turística como tal. Hubieron acciones por parte de los gobiernos, ¿verdad? Porque acá no se planificó, no se pudo ver, evaluar, cero datos. Sí es cierto que en el caso de Uruguay hubo una serie de préstamos y exoneraciones a los empresarios que son absolutamente insuficientes, ¿verdad? Porque son préstamos que hay que pagar algún día y que no tienen con qué. Los subsidios que se dieron a los empleados no llegan, a ver, en términos internacionales, no llegan a los $200, o sea, nadie puede vivir con eso. O sea, son 8.000 y algo de pesos. O sea, esos subsidios que se dieron tanto al sector turístico como al sector de la cultura, del cual no hablamos, pero que está muy conectado, también, Dios, nadie puede vivir con eso. Eso así como línea general. Ahora, ¿cuál fue la apuesta? La apuesta del ministerio. Bueno, lo que se ha hecho en otros países, ¿no? La apuesta al turismo interno. Maravilloso, ¿verdad? Volvemos a aquella cosa, disfrute su país, conozca su país, que bueno, lo vimos en el peronismo, en el franquismo, bueno, podemos seguir, tenemos largas conversaciones con Rodolfo sobre el tema, que lo veo ahí en pantalla. Bueno, es lo mismo, es decir, usamos el mismo eslogan, disfrute tu país. Pero a ver, ¿qué pasa con el disfrute de tu país? Le damos exoneraciones, sí, ahora a los nacionales los exoneramos del IVA de hotelería, igual que a los turistas extranjeros antes, le hacemos la devolución del IVA en gastronomía y en rentadoras de auto, 9%, pero Uruguay no puede, tiene 3 millones, y hay 3 millones que no van a hacer turismo, porque los 3 millones no tienen capacidad económica como para hacerlo, porque tenemos una franja de desocupados y de gente sin trabajo que obviamente no hace turismo. Entonces el turismo interno sí funcionó. Es decir, funcionó ¿con qué? Con la clase alta, con la clase media, ¿verdad? Y además en aquella cosa que tenemos los uruguayos, es decir, marcada a fuego en el imaginario, que es la playa, ¿verdad? Es decir, 600 kilómetros de playa, bueno, donde todo el mundo, porque además, bueno, acá no hubo confinamiento, o sea, podíamos salir de los departamentos o provincias, o sea, no había problema en trasladarse.
Pero bueno, ese turismo interno se dio en el verano y se da los fines de semana. Pero ¿qué pasa? Bueno, para empezar, como lo dijo claramente el lunes Daniel, los datos de turismo interno son inexistentes. Es decir, por no decir que los que existen son muy malos, ¿verdad? Son números de pasajes de autobuses o números de pasajes de peaje por auto, que nadie sabe si va a trabajar o va a hacer turismo. O sea que esos datos no existen. Pero sí hubo un movimiento fundamentalmente en los meses de verano, en enero, y fundamentalmente en los fines de semana. Y después el turismo de naturaleza, ¿verdad? Una apuesta al turismo de naturaleza, que el aire puro, que no sé qué, todo bárbaro, todo divino. Todos lo compartimos. Pero ese tipo de turismo, el turismo interno, el turismo de naturaleza, no genera los ingresos que el país acostumbrados a tener por el turismo receptivo. O sea, estamos hablando de que el turismo en Uruguay pesaba hasta el 2019 casi del PBI. Es obvio que en el mejor de los mundos posibles, 1/3 de los uruguayos, o sea, 1 millón de los uruguayos se hayan desplazado en viajes cortos, económicamente, obviamente, eso no se compensa. Por otro lado, nadie sabe por qué, pero así es. Nosotros tenemos un programa de turismo social instituido desde el año 2006, digo, con diferentes programas, por edades, por diferentes segmentos. Turismo social, nadie habla, no se hizo nada de turismo social en este año y medio ya que vamos de pandemia. ¿Que se podría haber hecho? Obviamente que se podría haber hecho, porque algunos son paseos por el día. O sea que estamos dentro de la línea, digamos, ideológicamente correcta que se planteó. Pero turismo social, cero. Bueno, ese es el estado de situación. Apuesta al turismo interno y al turismo de naturaleza. A partir de este mes, bueno, también se permitió el ingreso durante el año pasado a extranjeros propietarios de inmuebles que realizaron una cuarentena de 7 días, y ahora se volvió a abrir para todos aquellos que tengan vacunación y hagan los trámites, que básicamente son argentinos, ¿verdad? Básicamente son argentinos y en Punta del Este. Así, por decirlo en una frase. Puede haber en algún otro departamento, pero básicamente establecidos ahí. Pero realmente esto, digo, no permite que, es decir, son medidas importantes, interesantes, que retoman parte de la historia, pero no permite generar ese volumen de trabajo, ¿verdad? Que es lo que a mí más me importa, el trabajo de la gente, de movimiento de las empresas, del movimiento de capitales dentro del país. Sí lo genera el turismo receptivo cuando convive con el turismo interno. Por esa peculiaridad, porque somos pocos y el país es pequeño. Gracias. Creo que eso que señalás, Rosana, de las políticas expansivas y la dificultad que tiene en términos de demanda de llegar al sector popular es un tema fundamental. Y en este marco la potencialidad de programas de turismo social, como señalás, es una pena que en Uruguay esté interrumpido en estos momentos. Rodrigo, ¿qué está sucediendo con los programas, con los planes de reactivación en Argentina, de acuerdo a tu perspectiva? Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que la historia del turismo en Argentina está en las políticas públicas, sobre todo desde mediados del siglo pasado, que impulsaron producción, consumo de sectores medios y populares, transporte público, privado y también infraestructura turística. No obstante, en los últimos 70 años ha habido en la política económica en general, la turística en particular, un movimiento pendular, digamos, entre neoliberalismo e intervencionismo con muchos matices, ¿no? Coincido con Rosana en cuanto a que acá hablar de política pública cuesta, sino que se puede hablar más de una acción reactiva, digamos, sin el suficiente tiempo imprescindible para planificación, diseño, diálogo con los actores, digamos. Fue una catástrofe muy poco prevista y la reacción la mejor posible, pero no se puede hablar, creo que, de política pública como tal. Sí es verdad que en el caso de Argentina, la respuesta del gobierno puso en el centro al turismo como uno de los sectores más críticos, digamos, con una singularidad que también mencionaba Rosana. Acá la política pública, digamos,
digamos, dentro de las fronteras y para residentes. En octubre de 2020 se aprueba la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística, que es el marco, digamos, dentro del cual se despliega la acción pública. Teóricamente, digamos, lo que se busca es garantizar el empleo y sostener los emprendimientos turísticos, e intenta llegar a una diversidad de actores de la producción, la comercialización, el consumo y demás, y personas físicas y jurídicas. Ahora, si pensamos las políticas destinadas específicamente al turismo, por simplificarlas, podríamos pensarlas en términos de acciones tendientes a la estimulación del consumo turístico. En este caso vemos acciones generalizadas, como el famoso previaje, digamos, que es un sistema de preventa que reintegra el 50% para gastos futuros dentro del propio sector. Esto vale para todos y todas. Y después ha habido políticas de estimulación del consumo segmentadas, dirigidas a familias con menores ingresos, adultos mayores, al turismo estudiantil, y en este momento está en estudio la posibilidad de bonificar el 100% del costo del pasaje para turistas de países limítrofes. O sea, así habría también un guiño hacia el turismo internacional, que en este caso es muy importante en la economía, como decía Rosana. Luego, en materia, digamos, complementando políticas para el conjunto de la economía, en el caso del turismo también se impulsaron políticas específicas para, o tendientes al apoyo a la producción del trabajo, es decir, subsidios para el pago de gastos, para el pago de salarios, líneas de crédito a tasa cero, un país con inflación del 40%, y esto iba dedicado principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, aportes no reembolsables, por ejemplo, para personas físicas o jurídicas que no tuvieran personal a cargo, digamos, también habla del tamaño de esta política segmentada. Luego hubo políticas de infraestructura y digamos, instalación de capacidades turísticas. Acá, digamos, más allá de acciones de capacitación continua desde el Ministerio, un programa de infraestructura importante, uno se llama 50 destinos, que es infraestructura, digamos, en 150 obras de infraestructura en destinos emergentes y asentados. Y también se hace un fondo específico para que las provincias generen materiales audiovisuales tendientes a poder difundir el turismo o el país, digamos, en el exterior, ¿no? Además, bueno, de políticas sanitarias y demás, se crearon dos cuestiones interesantes en cuanto a que son instancias del Estado para pensar el turismo post-pandemia, especialmente valorable, un consejo interministerial consultivo que incluye, se convoca desde el Ministerio de Turismo, pero incluye al resto de organismos, de ministerios competentes. Es un espacio consultivo y multidisciplinario. Esto me parece interesante, creativo por parte del Estado. Y después se crea también un observatorio de turismo interno y demás. Digamos, sobre estas políticas, primero, digamos, el objetivo fue buscar cuidar, fomentar, digamos, la producción, el trabajo y el consumo frente a una situación que afectaba al turismo de manera bestial. Y con la respuesta de un Estado que se hace visible en la economía e interviene, digamos. Sí ha habido políticas universales, digamos, que han abarcado al universo de actores, o ha intentado abarcar al universo de actores en su diseño, y después otras focalizadas en actores más pequeños y débiles, como micro, pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos, consumidores de familias más vulnerables y demás. Y también hay un intento por una desestacionalización del consumo de turismo, cosa que, digamos, como repartir un poco más el consumo a lo largo del año. Entonces, creo que estas acciones reactivas del Estado lo que buscan es minimizar de algún modo las consecuencias implacables de una crisis sanitaria, evitar una mayor concentración del capital turístico, evitar la quiebra y el desfinanciamiento de los pequeños agentes, proteger en la medida posible el trabajo informal, limitar el exceso de precarización del trabajo autónomo, amortiguar en la medida de lo posible la disminución del consumo turístico. Y para cerrar, sí me gustaría destacar 3 o 4 cosas. Vemos como cierta limitación. Primero, un enorme desafío en la implementación de una batería de medidas tan diversas para llegar a un universo de actores tan plurales, tan diferentes, ¿no? Diría, digamos, limitaciones que observamos. Primero es la limitación para llegar al trabajo más informal, más precarizado, que el sector es enorme. Segundo, política de acceso al consumo realmente que llega a los sectores populares en un país que tiene, digamos, una pobreza superior al 30%. Y después otra ausencia también, desde el lado que lo miramos desde la universidad, es
la ausencia de intervenciones específicas desde el Ministerio destinadas al turismo solidario. Esto luego me interesaría mucho retomarlo. Pero más allá de esta, digamos, primera aproximación descriptiva crítica sobre la política turística, hay una pregunta que me parece inquietante, y que también en un escenario contrafáctico me parece interesante plantear. ¿Cuáles hubieran sido las políticas públicas sobre el turismo en un gobierno neoliberal en Argentina? Con esto quiero cerrar la intervención sin dieta. Gracias, Rodrigo. Marcelo. Antes de todo, me gustaría de hacer un pequeño repaso de nuestra historia reciente para que sea más fácil de comprender lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? En 2016 hemos tenido acá un golpe parlamentar, o sea, se cambió la presidente del país con la ayuda del parlamento, y como creo que casi toda la gente lo sabe, en 2018 tuvimos una elección cuando accedió al gobierno central, al gobierno federal, un presidente de extrema derecha. Así que la situación en general está toda muy difícil por acá desde entonces. El Ministerio de Turismo ya existía desde el gobierno de los trabajadores, desde 2003, cuando se creó el ministerio. Claro, siempre fue un cargo político, pero ahora aún más, y casi nada técnico. Y además el Ministerio de Turismo recibió, teníamos un Ministerio de Cultura que se convirtió en status ministerial y se convirtió en la Secretaría Especial de Cultura dentro del Ministerio de Turismo. O sea, tenemos un escenario todo muy complicado para el turismo, para el medio ambiente y para la cultura en nuestro país en este momento. Por lo tanto, tenemos aquí más o menos lo que Rosana ha dicho acerca de Uruguay. No tenemos políticas de turismo, tenemos algunas acciones. De hecho, me parece que tenemos, acá decimos un apagón. Tenemos un apagón en materia de política turística, ambiental, política cultural. Así que, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de apoyo para el turismo social. Turismo social, de hecho, casi nunca fue algo importante para nuestros gobiernos, pero ahora claramente no es algo que es importante para el gobierno. Hemos visto incluso en algunas ciudades, sobre todo acá en la costa, por ejemplo, de São Paulo, algunas restricciones, algunas limitaciones para que la gente pudiera viajar en autobuses a la costa. Pero si tú tienes tu coche, tú puedes acceder a la costa. Así que claramente hemos visto algunas acciones extremadamente que han privilegiado la clase media y las clases más altas. Para los empresarios también hemos tenido algunos préstamos, pero como también ha dicho Rosana, claro, hay que pagarlos, así que las condiciones para obtenerlos son siempre muy difíciles, así que las pequeñas y medianas empresas tienen grandes dificultades para acceder a estos préstamos. Hemos tenido una ley de apoyo a la cultura, pero gracias sobre todo a la acción del Parlamento, porque fue una cierta presión popular, porque claro, también estuvimos impedidos de salir a las calles, así que la presión popular también se quedó muy reducida, pero hemos tenido algunos movimientos que han permitido la creación de algunos pocos mecanismos de apoyo al sector cultural. Y para las empresas lo que hemos visto fue también una ley muy celebrada, sobre todo por las empresas, pero que desde mi punto de vista
traído problemas para los consumidores, que es una ley que permitió a las empresas de turismo y de cultura postergar el reembolso de los valores pagos por los consumidores. Así que se quedaron con la plata de la gente y los turistas, los consumidores tienen grandes dificultades obtener este dinero o para utilizarlo futuro. Entonces, creo que el escenario como un todo, como como he dicho cuando empecé a hablar, me parece todo muy, muy preocupante y, bueno, a ver qué pasará en tenemos un año y algunos meses para la próxima elección, a ver qué pasará hasta este momento. Por ahora la situación es verdaderamente muy triste por acá. Gracias, Marcelo. Cerramos esta ronda de preguntas con Nora. Gracias. Pues yo creo que la situación en México no difiere mucho de lo que se ha mencionado, salvo que en México, bueno, en México tampoco una política turística como tal per se, y esto lo que mostró es la incapacidad del gobierno federal para hacer frente y tomar una política transversal respecto al turismo, porque el turismo tiene que ver con muchas otras actividades, porque no se regularon, por ejemplo, no se reguló lo que les mencionaba, la cuestión de las fronteras. A los visitantes que llegaban les pedían que hicieran cuarentena, no se les, ¿cómo se llama? No se les pedía que atendieran o que acataran toda la cuestión que en México a nosotros sí se nos exigía, como el uso de cubrebocas y demás. Eso se fue dando paulatinamente. Yo creo que otra vez son etapas. Pero lo principal es eso, que mostró la incapacidad del gobierno para hacer frente y dar respuesta a la pandemia, ¿no? Muchos casos parecidos sobre el empobrecimiento de los trabajadores, el incremento, pero yo creo que de las políticas principales y que no fueron realmente retomadas por el sector turismo, sino que se tuvo que adherirse a las políticas que emitió el sector de salud, fueron unos lineamientos que sacaron para el sector salud, sacó unos lineamientos para ver qué se podía hacer para regular las actividades en turismo, los eventos masivos, los eventos deportivos. Se prohibió, por ejemplo, la llegada de cruceros, eso sí fue una medida que se tomó, pero se suspendieron muchas actividades y en términos, teóricamente, bueno, el gobierno federal estuvo ausente, pero yo creo que hubo una mayor participación de los empresarios y de los propios turistas, porque se reavivó el turismo de cercanía que le llaman. Como nosotros tuvimos un cierre de sur a norte, pero de norte a sur se venían, de hecho hubo un tema de los flujos turísticos en la frontera. Los comerciantes de aquí estuvieron felices y están felices de que esté cerrada la frontera, porque ellos se están beneficiando de este comercio que antes se iba a consumir en Estados Unidos. Entonces aumentó el consumo de los visitantes extranjeros hacia la frontera, sobre todo porque tenemos un flujo natural de visitantes y de turistas y de excursionistas, ¿no? Entonces se adoptó una política lo que sí hizo el gobierno federal es que decidió no apoyar a los empresarios. Cero keynesismo, dijo que truene quien tenga que tronar y que se mantenga, que se pueda mantener. Entonces, eso, a diferencia de otros gobiernos anteriores, donde sí había un apoyo, un paquete de política para apoyar al empresariado, en esta ocasión no lo hubo. Entonces, y también de alguna manera refleja en el cierre de muchas empresas pequeñas, sobre todo porque no tuvieron cómo hacer frente a una pandemia tan grande. Las rentas se encarecieron muchísimo. Todo eso generó un descontrol que no supo el gobierno cómo manejar. Desde el sector turístico no se supo cómo manejar porque no se vio esa transversalidad que tiene el sector y siguió ausente, ¿no? Yo creo que a nivel local hubo una mayor participación, un reacomodo de los gobiernos locales, donde sí se notó una mayor participación y sobre todo los empresarios se organizaron, fueron los que definieron los horarios, el cierre de algunas, el despido de algunos trabajadores, pero también tomaron medidas de cómo en un primer momento se mantuvo, se pagó durante un primer mes, se pagó el salario completo, ya después ya no se pudo sostener, entonces hicieron despidos escalonados o que trabajara la gente, redujeron para que la gente pudiera tener en igualdad de condiciones mayor acceso
pues un trabajo aunque fuera por horas, ¿no? Entonces todo eso lo que reflejó es este desconcierto por parte del sector turístico, del gobierno sobre todo, para poder manejar esta pandemia. No se lo esperaba, y ante la verticalidad, por así decirlo, del gobierno, que decidió no apoyar, pues todo esto tuvo un efecto en cascada hacia abajo, y eso generó obviamente la pérdida de empleos. El turismo en México depende mucho del empleo informal, entonces fue afectada toda esta población, ¿no?, que vive del turismo, pero que de repente, como se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes y todos los establecimientos de turismo, pues se quedaron sin tener una fuente de empleo, ¿no?, para poder comer. Entonces eso se demuestra en el incremento de la pobreza que hubo en el último reporte que acaba de publicar el organismo autorizado para esto. Refleja esas estadísticas, un incremento de la pobreza y de la extrema pobreza, aunque el gobierno federal no reconoce esos datos, dice que no son los datos que ellos manejan. En realidad hubo un incremento sobre todo en las ciudades del índice de pobreza, ¿no? Entonces, para no repetir lo que dijeron los demás colegas, en términos generales lo demás fue muy parecido. Yo creo que la salvedad fue esta, que el gobierno no apoyó al sector. Muchas gracias, Nora. Bueno, creo que en esta ronda de preguntas apunté un montón de cuestiones fundamentales a la discusión. En principio, recuperar esta cuestión que coincide en los cuatro de una falta de una política turística integral, de una política pública del turismo coherente a largo plazo, que permita conocer cuáles son las prioridades de un gobierno en términos de sector turístico, y las acciones de una manera coherente en el tiempo. Todos coinciden en que, bueno, tantos planes, los programas que se fueron implementando, lamentablemente no son más que acciones sueltas y que no responden a una política integral que nos marque el horizonte a largo plazo. Esta cuestión que incluso en estar introducidos en una tamaña crisis con realmente graves impactos en términos económicos y en términos sociales, también esta situación de pandemia ha cercenado el derecho a la manifestación, el derecho básico a manifestar, a canalizar nuestros reclamos. Así que creo que esta cuestión también es fundamental en términos de política turística, sobre todo en términos del sector popular, tanto pensado del consumo, de la recreación y el turismo, en términos de derechos laborales esenciales, incluso también en términos del empresario, del pequeño pyme, que lamentablemente cuenta muchas veces con la manifestación en el espacio público para poder canalizar su reclamo, ¿sí?, porque es con el único espacio con el que cuenta para poder hacer valer su posicionamiento ante un gobierno. Y fundamentalmente la tercera cuestión que creo que quedó muy claro en esta pregunta es el término de la gran dificultad que tenemos con nuestras políticas sectoriales en lo que hace a la implementación. Muchas veces incluso se pueden generar estupendos planes donde con los públicos objetivos que se seleccionan, y sin embargo estos planes nunca llegan a implementarse, se gasta mucho recurso público, mucho esfuerzo, empezar en diagramar y después presuponer que los planes se ejecutan, y como cada uno de ustedes señalaba, bueno, la gran dificultad que tienen para llegar a nuestros territorios, para llegar a nuestras sociedades. Incluso muchos de esos, como decía Marcelo, bueno, se implementan y tienen que ver muy poco con los lineamientos que se habían establecido previamente. Así que creo que hay un compromiso fundamental que tenemos que seguir generando desde la academia con la evaluación de las políticas turísticas. Creo que todavía sigue siendo un área de vacancia y en donde realmente tenemos muchísimo para... Pero bueno, no me quiero ir de tema, y retomando con todas estas cuestiones que fueron señalando, le voy a dar lugar al tercer eje disparador y al último de esta mesa, que tiene que ver sin dudas con todas estas cuestiones que surgieron de sus comentarios, y implica sin dudas un gran desafío. Ya pudimos conocer a partir de sus voces un diagnóstico de la situación, de la que está atravesando cada uno de nuestros países. Pudimos también conocer las estrategias del gobierno para contrarrestar esta crisis, qué sectores se vieron beneficiarios, qué sectores están siendo marginados o por lo menos no pueden ser parte de los grandes beneficiarios de estos. Bueno, ahora es fundamental pensar en términos propositivos. Les doy ese desafío.
qué estrategias, qué políticas diagramarían para mejorar nuestras agendas sectoriales. La pregunta concreta les pide, ¿sí?, que a partir de su expertise personal en el área, ¿qué políticas turísticas recomiendan, serían necesarias para nuestros países en estos tiempos de la COVID-19? Vamos a iniciar la ronda de preguntas con Rodrigo. Gracias, Erika. Bueno, podría decir lo siguiente: la caída del consumo nacional, digamos, abre nuevas perspectivas, nuevos interrogantes para el turismo nacional. Dentro de esto, la proximidad puede suponer una oportunidad, pero también al archivo se constituye como un nuevo espacio de disputa mucho más intenso que antes, digamos. A mí me parece que en el caso argentino, como complemento a las políticas públicas, a las acciones que antes mencionaba, en un se está revalorizando la cercanía, una necesidad podría ser justamente orientar parte de la política pública a impulsar un turismo, mayor capacidad de transformación positiva en las comunidades, más sostenible, más equitativo, que genere empleo de mayor calidad y demás. En este sentido, nosotros planteamos que existe una oportunidad importante para la promoción, el fortalecimiento y la difusión de un turismo solidario, es decir, marco del apoyo público a la economía social y solidaria en el país, digamos. Nosotros, a partir de un estudio que hicimos entre Albasur y la Universidad Nacional de 3 de febrero del año pasado, identificamos dentro de los actores del sector de turismo solidario la situación de falta de apoyo público. Es decir, cuando le preguntamos cuál es el principal obstáculo para el desarrollo del turismo solidario en el país, la enorme mayoría decía falta de política pública específica. Política pública específica me refiero a que atienda a su singularidad, que atienda a sus necesidades. Actualmente, las políticas que impactan sobre los actores del turismo solidario no proceden del Ministerio de Turismo, sino que vienen desde otros organismos del Estado. ¿Cuál es el problema de fondo que nosotros creemos que existe? Que la política pública no incluye a la economía social y solidaria a la medida que no se lo reconoce como agente propio, del actor de la producción nacional. Entonces, por lo que no llegan a integrar la singularidad del trabajo autogestionado, de la economía no lucrativa, de la organización asociativa o democrática dentro de la propuesta de política pública. Para esto sería necesario, además de reconocer que la economía social y solidaria es un actor de la producción turística nacional, también sería imprescindible una mayor articulación ministerial, digamos, para que, digamos, en la política coherencia, y hay distintos ministerios que trabajan directamente con los agentes del campo de la economía social y solidaria. También me parece que haría falta mayor capacitación a las personas técnicas del ministerio sobre social y solidaria, y por último, y por supuesto, solidificar los canales de comunicación entre el ministerio y las organizaciones de segundo y tercer grado que integran, digamos, al turismo solidario. En el fondo, son las conceptualizaciones de los problemas lo que dan forma a la política pública. Podríamos decir que en el diseño de la política post-pandemia existe la necesidad de problematizar también el turismo, el modelo turístico pre-pandemia. Es decir, la reactivación se pone en el centro de la política pública, claro, pero la pregunta sería, ¿qué modelo de desarrollo turístico se quiere impulsar? Acá abro una reflexión. Creemos que el contexto cultural es propicio para dar más lugar al turismo solidario. Es decir, creo que la pandemia, entre otras cosas, ha visibilizado en el país algunas problemáticas sistémicas, ha generado discursos y sensibilidades nuevas. También, cuando el año pasado le preguntamos a los actores del turismo desde Albasud y la Universidad de 3 de febrero qué les iba a pasar después de la pandemia, la mayoría respondió que iba a haber cambios, y de esos cambios en el consumo turístico se iban a observar nuevos hábitos y una mayor visibilidad del turismo solidario. Esto nos habla de un contexto que nosotros vemos como un contexto de oportunidad para el turismo solidario en Argentina post-pandemia. Es decir, un turismo como un instrumento de transformación de la realidad de las comunidades, una estrategia de desarrollo sostenible y en el fondo de la mejora de las condiciones de vida de amplia mayoría. Y es el Estado, el actor de la economía que tiene la capacidad de tensionar el modelo turístico, es decir, que la turística post-pandemia, más que una vuelta lo más rápido al modelo, a la anterior normalidad, abone también a una problematización, una recuperación de un digamos, del modelo turístico.
Sí, desde nuestro lugar, de la universidad, del turismo, de la economía social, tenemos que destacar y valorizar que desde el Ministerio hay una notable apertura para el diálogo con nosotros, con las universidades, con el campo, digamos, de la academia, de la economía social y solidaria del turismo. Esto no es, creo que solamente voluntad política, sino también nosotros lo vemos como una posibilidad de cambio cultural dentro del Estado. Por eso insistimos en que es una posibilidad real lo que estamos planteando. Cerrando, destacar me parece la importancia de en el centro del debate de la política pública turística el antagonismo inclusión-exclusión. Es decir, si una mitad de los ciudadanos queda del acceso al turismo, si una parte significativa de las personas que trabajan están precarizadas, es un riesgo que la política pública se centre únicamente en una recuperación de un modelo prepandemia, digamos. Y cuando hablo del antagonismo inclusión-exclusión, también hablo de inclusión de acciones venideras, y acá, digamos, que sostenibilidad. Y justamente la economía social y solidaria propone y lleva a la práctica un modelo económico en general, pero un modelo turístico en particular, que es transformador, está basado, atravesado por la sostenibilidad, y que sería importante que la política pública turística también empezara a integrar en sus diseños, en su implementación. Nada más. Gracias, Rodrigo. Marcelo, ¿qué políticas turísticas serían necesarias para Brasil en este escenario de post-COVID? Bueno, creo que más o menos en la línea que ha apresentado Rodrigo, creo que las cuestiones económicas son las más importantes, de hecho, porque bueno, tenemos hace mucho también una crisis económica muy, muy seria, muy grave por aquí. Y en este momento en particular tenemos, né, en el Ministerio de la Economía una visión totalmente neoliberal, que incluso tenía o tiene, no sé, la intención de crear, por ejemplo, de adoptar el mecanismo de la Seguridad Social de Chile, y estamos viendo que todas las tentativas de cambio en Chile de las políticas neoliberales, o sea, lo que ya se ve como negativo en un país que pasó por esta experiencia neoliberal, el gobierno brasileño traer para acá estas experiencias. Entonces, he pensado en esto porque alguien ha escrito en el chat, alguien ha preguntado, ¿más y mejor Estado sería una respuesta posible? Yo no sé si sería posible, pero yo creo que sería necesaria para el caso brasileño, aunque tenemos una realidad poco favorable a esta situación de más Estado o de mejor Estado. Seguramente hay que pensar en políticas para los turistas, pero creo que estas son las más difíciles. Como he dicho, el turismo social nunca fue algo realmente importante en Brasil, así que no veo muchas iniciativas para desarrollar las posibilidades de viajes para la gente. Pero una vez que tenemos una mejora general de la economía, es posible que poco a poco la situación empiece a cambiar. Pero creo que tenemos también que pensar en las prefecturas, en las ciudades, o sea, políticas de apoyo, por ejemplo, a la formación desde el nivel operacional, a la formación en nivel de gestión. Claramente también las políticas de apoyo a los cambios sanitarios necesarios para que el turismo pueda, en fin, seguir, ¿verdad? Bueno, creo que necesitamos también de políticas para que, como he dicho y mis compañeros también, fueron las empresas las más afectadas, las grandes cadenas hoteleras, las grandes empresas, las compañías aéreas siguen con sus actividades, pero las pequeñas y medianas empresas siguen, siempre han tenido mucha dificultad y sigue siendo así en esta visión de apoyo
siempre a las grandes, creo que pensar en las pequeñas es algo absolutamente fundamental. Del mismo modo, creo que hay que pensar en políticas específicas para los trabajadores. Alguien ha escrito también en el chat que los guías de turismo han sufrido muchísimo acá en Brasil, no han tenido ningún tipo de apoyo para vivir. Así que hay categorías que seguramente han tenido más dificultades que las otras, y creo que esta mirada también más específica para algunas categorías es algo importante, es algo que tenemos que pensar. Así que creo que tenemos que ver una situación económica más favorable de un modo real, para que tengamos y política también, claramente, para que tengamos alguna posibilidad de cambio en el futuro próximo. Gracias. Nora, en el caso de que esta tremenda crisis que estamos atravesando sea realmente una oportunidad para proponer cambios, ¿crees que se necesitan cambios en la política turística mexicana? ¿Reafirmarías el rumbo? ¿Cómo lo ves en este sentido? Yo creo que primeramente hay que pensar en una política macro a nivel más internacional. En el sentido, yo creo que deberíamos de terminar con las temporadas altas. ¿Sí? Manera de conciliar entre los gobiernos, las naciones, consensos para también hacer escalonadas las vacaciones, porque finalmente la concentración del turismo en un mismo espacio, en un mismo tiempo, es lo que ha generado todo este tipo de políticas, aparte de las políticas que tienen que ver con la cuestión de las personas, ¿no? Yo creo que también yo creo que la pandemia la tenemos que aprovechar para pensar más en términos generales de lo que ha sido el turismo, el modelo de desarrollo de turismo que hemos tenido desde los años 50 para acá, y replantearnos eso. Yo creo que es posible, se requiere de voluntad política, porque de ahí se emanarían otro tipo de soluciones, por así decirlo, en términos de también cambio en los horarios de los horarios de trabajo, para disminuir las horas pico, lo cual beneficiaría la cuestión de ambientes más limpios, menos contaminación, disminución de los contaminantes a las capas de ozono, y por ello un impacto directo en beneficio del cambio climático. Porque sí, yo creo que son de las cosas que ha evidenciado mucho esta pandemia, esa necesidad de una reestructuración a nivel global que ha sido el turismo, y ese modelo que tenemos que aprovechar para no volver a lo mismo, ¿no? Porque ya vimos que no nos funciona. Y pensar aparte en estas cuestiones que tienen que ver a nivel país. Yo creo que una de las políticas que es muy importante, viendo el turismo como algo transversal, es reforzar la cuestión que tiene que ver con la regulación de los usos del suelo, que se permita una mayor diversificación y una desconcentración de la actividad turística fuera de las ciudades y fuera de ciertas áreas al interior de las ciudades, porque yo creo que eso salió muy evidente. Ciertos sectores de las ciudades de turismo no pudieron sostener la crisis por más de 2 meses porque las rentas eran muy caras. Entonces, como no podemos tener un control de rentas, sí podemos regular los usos de suelo mediante políticas urbanas. Y aquí es donde yo insisto, el turismo debe tener una visión más transversal. La cuestión del transporte, por ejemplo, pensamos en México no se controló los vuelos, pero o la gente llegaba al aeropuerto con todas las medidas de seguridad, pero luego se subía al metro. Entonces el metro es masivo. Entonces todas esas políticas debemos de planearlas de manera integral, y yo creo que sí hay mucho que hacer, pero yo creo que de la principal política de la que se derivarían todos los demás ajustes tiene que ver con ese cambio a nivel mundial de cómo tomamos las vacaciones todos al mismo tiempo y en los mismos espacios, ¿sí? ¿Por qué tenemos que salir todos en vacaciones en Semana Santa? Y esto yo creo que no solamente es mía, generalmente en esas épocas la gente se enferma porque está sucia la playa, la basura, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos pensar en ese tipo de políticas más macro y luego pensar en políticas ya más regionales, porque las políticas yo creo que sí deben de ser regionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un lugar costero que en ciudades históricas. Entonces las necesidades las va a dictar el perfil de turismo que recibe cada zona. Nosotros le estamos
le apostamos, siempre le hemos apostado al turismo de cercanía, pero para nosotros el turismo de cercanía es el turismo que viene de Estados Unidos y que no dejó de venir, ¿sí? Entonces, sin embargo, precisamente por esas diferencias en términos de salario, ahí también vemos una descompensación en términos de lo que puede ser el turismo, actividades que se hicieron, muchas actividades pensadas en el turismo internacional, carísimas, pero que obviamente la población local no puede tener acceso a este tipo de servicios. Entonces, yo creo que hay que pensar de manera global, pero también de manera regional. Yo me quedo con esta idea de que tenemos que pensar en escalonar las vacaciones, en reestructurar los horarios de trabajo y que todos tengamos más posibilidades de acceder al espacio turístico de una manera que esté menos concentrada la actividad en el espacio. Sí, yo me quedo a nivel general con esas necesidades de cambios en la reestructuración de políticas. Fundamental, Nora, gracias. Rosana, desde la particularidad de Uruguay, que nos comentabas, un país de 3 millones de habitantes, que en prepandemia recibía más turistas internacionales que los residentes. Este contexto de crisis, ¿crees que da margen a un cambio de política turística muy vinculado obviamente al internacional del perfil del turista argentino? ¿Es necesario un cambio de maniobra? ¿Cómo lo ves de acuerdo a tu experiencia en investigación en esta área, ¿no? Acá hay varias puntas, ¿no? Yo voy a dar mi posición personal, pero después quiero ir a cuestiones más centrales. Este escenario, bueno, nos permitiría pensar, volvemos a lo de antes y todo sigue funcionando igual, o modificamos lo que teníamos, ¿verdad? Esos son como los dos grandes bloques que tenemos. Yo creo que hay que modificar lo que existía. ¿Cómo podríamos modificarlo? Bueno, diversificando la oferta turística para no caer en internos monoproductos, ¿verdad?, que tienen las diferentes regiones o destinos. Incluir la participación efectiva de los trabajadores y de las comunidades, que son los grandes ausentes. Repensar las políticas turísticas para mayorías más amplias. Pero ¿qué pasa? Esto que yo les digo está fenómeno y desde el punto de vista del discurso suena genial, ¿no? Pero hay un problema que es medular. Es decir, cuando se va a definir una política turística, la que sea, esa política turística funde o tiene una vinculación muy estrecha con lo que es la política económica y la política social de un determinado país. Entonces, digo, yo puedo generar en mi papel, en mi computadora, la mejor política turística del escenario post-COVID, pero tengo condicionantes antes y previas, que son las políticas económicas y las políticas sociales que los gobiernos definen. Es decir, hasta que eso no se destrabe, o sea, imposible ver cómo va a ser el resultado. Pero hay otras cosas que también podríamos hacer y que somos totalmente inoperantes. Y acá voy a hablar por los del Cono Sur, básicamente. Nosotros tenemos un organismo creado ya hace muchísimos años que no sirve para nada, ¿verdad?, que es el Mercosur. El Mercosur tiene por estatuto una mesa de turismo, ¿verdad?, una mesa temática. Y no somos, y seguimos, ¿verdad?, haciendo migraciones de un país a otro. O sea, no podemos acordar, no podemos coordinar ni siquiera el tema de migraciones cuando deberíamos ser posibles de coordinar políticas turísticas para estas zonas del país. Entonces, me parece, digo, que más allá de que lo que uno piense, ¿verdad?, creo que estamos totalmente encadenados a lo que son las políticas económicas y gobiernos, que no están nunca, ni van a estar, creo yo, ojalá que sí algún día, en consonancia con los intereses sociales y los intereses turísticos o las políticas de las políticas sociales. Ese es el nudo del asunto. Que si no, toda planificación puede ser maravillosa. Cualquier diseño de política turística en un nuevo escenario que yo puedo crear es fácil. Pero cuando estoy condicionada por decisiones políticas que no dependen del sector
turísticos, sino que dependen del gobierno, ¿verdad? Que es el que define las líneas, se ajusta además o no tiene en consideración lo que deberían ser las políticas sociales, está muy difícil definir cuál va a ser el escenario. Entonces me parece que pasa por ese lado. Si usted me pide mi opinión es la que dije antes. Pero en realidad mi opinión vale cero, ¿verdad? Porque yo no dirijo el país, ni ustedes tampoco, ¿verdad? El país lo dirigen los políticos y grandes empresas. ¿Cómo la vamos a definir? Y bueno, veremos. Es una gran incógnita de cómo salimos de esto. ¿Cómo los países, cómo los gobiernos quieren salir de esto? Yo les diría que la mayoría quieren salir como estábamos antes, de la misma manera. Que todas estas cosas innovadoras y geniales que estamos diciendo, a los votan. Es decir, porque a los gobiernos, la academia en sí, lo que le hemos venido diciendo hace años, porque no es de ahora que le venimos hablando del cambio climático, de la economía solidaria, del turismo social. ¿Nos han hecho caso? No, pero. Así que bueno, a ver, la mejor suerte del mundo para todos nosotros que vivimos de esto, pero en realidad estamos atados de pies y manos. ¿Nos consultan para qué? Nos consultan, bueno, cuando hay que definir un plan de futuro 2030, 2040, pero como opinión, no como política. No sé si soy clara con lo que estoy planteando. Pero creo que por ahí va el tema. Digo, si yo tengo que decidir, sí, hay que diversificar, hay que repensar las políticas turísticas. Pero el asunto es, ¿qué es lo que efectivamente los gobiernos van a hacer? Y ahí, bueno, me generan muchas desconfianzas, un poco en el sentido de lo que decía Marcelo, de repente no tan así en el caso de nuestros países, pero la desconfianza hacia los gobiernos sigue existiendo. Bueno, gracias por ahora. Rosana, clarísimo. También es una de las cosas que nos quedó del debate del lunes, es bueno, en términos fácticos, qué éxito de implementarse tienen todas estas propuestas que podemos pensar colectivamente, que podemos acompañar en términos prácticos. Me voy a quedar con dos cuestiones que quiero retomar, que coincidieron en cada una de sus intervenciones, que creo que son fundamentales. Y también surgió a partir de la intervención de Daniel y Arnaud lunes. La gran dificultad que tienen las políticas turísticas por entender estos dos niveles analíticos que tiene el sector. Daniel y Arnaud lo llamó el sector formal y el social. Creo que es clave en términos de por qué nuestros programas, nuestros planes tienen tanta dificultad para llegar realmente a tener éxito en los públicos objetivos que se definen a contramano, al comienzo, que tienen que ver con que, lejos de contrarrestar estas desigualdades entre el gran negocio turístico, el gran empresariado, pensando en cadenas internacionales, en turoperadores, en líneas aéreas, en turismo internacional, con quizás ese otro sector más informal, vinculado en gran medida al pequeño empresario, al trabajador informal, que en América Latina lamentablemente tiene amplísimos márgenes comparado con un contexto como el europeo. Estas políticas y estos programas, lejos de llegar a estos sectores para equilibrar un poco la balanza, reafirman estas desigualdades, porque terminan beneficiándose de estas asistencias, de estos subsidios, de estos créditos, ese sector formal. Así que creo que recupero esto de sus intervenciones porque es clave en la gran dificultad que están teniendo estos programas y estos planes para cumplir esos objetivos en los cuales, como decía Rosana, podemos estar todos de acuerdo, pero que después, lamentablemente, cuando se implementan, han hecho muy poco al respecto. Y esta otra cuestión que también señalaban, bueno, sí, si la crisis puede ser una oportunidad para reafirmar otros actores, decía Rodrigo, actores de la economía social y solidaria, decía Marcelo, al empresariado nacional vinculado al sector PYME. La gran cuestión es, bueno, entender también estas propuestas alternativas de su complejidad, esta apuesta por el mercado nacional también en términos plurales. ¿Y qué quiero decir con esto? Retomando lo que nos decían Nora y Rosana en la primera intervención. Bueno, no toda propuesta de turismo nacional se va a alejar de las dinámicas que tiene ese modelo vinculado al turismo receptivo internacional.
y no por apostar ahora a un turismo nacional vamos a replicar un beneficio, por ejemplo, propuestas de alto costo elitistas, inalcanzables para los sectores populares, para el residente local. Vamos a terminar beneficiando al mismo empresariado de siempre. Así que creo que también hay que tener mucho cuidado al momento de analizar estas propuestas alternativas, estas apuestas de nuestras políticas por estos mercados, para no terminar reproduciendo los mismos impactos que tanto estamos criticando hoy en esta mesa. Ahora sí, les voy a contar que el chat estuvo sumamente activo, lo que da cuenta de lo interesante de sus intervenciones. Hermes Cañada nos ha seleccionado una serie de preguntas, más que nada porque las podemos retomar de manera articulada a partir de esos disparadores, que creo que es fundamental. Una de ellas, lo que voy a hacer por términos de tiempo, ya que nos quedan 20 minutos, les voy a leer a ustedes 4 estas preguntas, y ustedes van a retomar aquella que les resulte más pertinente dada su expertise o su interés en particular. La primera de ellas dice: ¿cómo incentivar el turismo interno en el caso de México, cuando las condiciones económicas son vulnerables y la mayor parte de la población no tiene acceso al consumo vacacional? ¿Realmente el discurso de las políticas públicas de procuración del turismo social tiene futuro en un país como México? La siguiente pregunta: uno de los desafíos que se plantea desde la academia es investigar los aportes de las formas de desarrollar turismo y producir información que pueda incidir en mejorar nuestras políticas públicas. Y tiene que ver con lo que plantea Rodrigo, de no reconocer otros aportes como la revalorización de la economía campesina, la economía solidaria e incluso el tema de los servicios ecosistémicos. Pregunta de Verónica Gómez, aprovechamos para saludar a la directora de Hispanoamérica, muchas gracias por participar. Ella acuerda con Rodrigo y pregunta: ¿qué política turística queremos vinculado a qué desarrollo turístico buscamos? ¿No será hora de aportar por un turismo de desarrollo y no un turismo para el desarrollo? Finalmente, Nora Muller nos pregunta a todos los ponentes si conocen iniciativas turísticas basadas en la solidaridad y la justicia ambiental, también como ejemplo, sobre todo para establecer o desarrollar el modelo turístico y proponer vías o respuestas a la pregunta de qué modelo turístico se quiere. Creo que esta cuestión de, bueno, ¿a dónde queremos llegar ha calado fuerte en el público? Le pido que retomen aquel disparador, aquella pregunta que deseen. Disculpen, el orden, para terminar de ser equitativos, va a comenzar Marcelo, que es el único que nos quedaba sin dar inicio a la ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Erika. Bueno, a mí me gusta muchísimo pensar en la última pregunta, que trata de las cuestiones de las organizaciones sociales y de las iniciativas de turismo alternativo, entre comillas, que evidentemente no son bueno, son muy minoritarias, son muy pequeñas, si intentamos compararlas con el tradicional, pero a mí es el tema que más me interesa en este momento. Y sí, tenemos algunas experiencias acá en Brasil. Tenemos experiencias turísticas en los territorios de la reforma agraria. Tenemos experiencias que acá llamamos de turismo de base comunitaria, o simplemente turismo comunitario, y que son viabilizadas, que son impartidas por distintas organizaciones, distintas formas de organización social. Así que tenemos montones de experiencias en este sentido. Claro, son experiencias muy pequeñitas cuando pensamos en el turismo de masa convencional, que creo yo que seguirá cada vez más fuerte. Tengo estudiantes que son azafatas y que me han dicho que los vuelos están llenísimos. Así que claramente el turismo convencional, tradicional, seguirá, tal vez aún más fuerte, ¿verdad? Pero creo yo que estas experiencias de turismo, alguien ha dicho algo sobre la solidaridad, la justicia ambiental. Creo yo que estas experiencias tienen que ser
conocidas, valorizadas, discutidas en la academia, porque también has dicho algo acerca de nuestro papel, como creo yo que la universidad sigue reproduciendo también la temática neoliberal en la formación. ¿Cómo podemos discutir y tratar de estas otras posibilidades, estos otros turismos en la universidad? Entonces, me gustaría por fin manifestar mi solidaridad a estas iniciativas que me parecen extremadamente importantes. Gracias. A vos, Marcelo. Nora, ¿con qué pregunta querés retomar? La pregunta concreta que hacían para el caso del turismo social en el caso de México, que si era factible o si tenía futuro. En realidad, México tuvo una política en los años 80 sobre turismo, y a partir del cual se generaron en México, en distintos lugares de México, algunos balnearios que son manejados todavía por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son espacios que son accesibles a los trabajadores de bajos ingresos que están adscritos al Seguro Social, y que obviamente no son suficientes, pero de cualquier manera no existe actualmente un programa per se para promover el turismo social a nivel nacional. Sin embargo, en algunos gobiernos locales sí se ha trabajado. En el caso de Baja California, donde yo vivo, existió. Ahorita tenemos un cambio, un gobierno de 2 años de transición que no se ha retomado nada, pero hay un programa especial de turismo social de ranchos y balnearios para la población de bajos recursos. Yo creo que aunque no exista el programa de manera local, se apoya a la gente de bajos ingresos. Sobre todo hay muchos tour operadores que están ofreciendo viajes a costos realmente muy bajos para que esta gente tenga acceso también al tiempo libre como todos, ¿no? El hecho de que, sobre todo pensando en visitantes del día, más que la gente se quedara a pernoctar, aunque también están abriéndose establecimientos donde la gente puede ir por ejemplo, pensando en el Valle de Guadalupe, que es ahorita la zona turística emergente en México, que es una zona vinícola la más importante de México. Hay espacios donde se renta, que es carísimo, pero hay espacios donde rentas para que tú vayas a acampar, y muchísimas familias de escasos recursos, porque se dividen el costo de lo que implica el pago de ese espacio para muchos. Entonces yo creo que a pesar de que no existe y que los sindicatos han dejado de apoyar y de presionar para que el gobierno implemente ese tipo de programas otra vez como fue en los años 80, yo creo que para ciertos sectores de la población, en sus trabajos, por ejemplo, aquí las maquiladoras tienen un programa de apoyo para sus empleados para que hagan turismo a bajo costo, ¿sí? Entonces yo creo que depende mucho de las regiones, pero per se no existe un programa a nivel nacional para promover y apoyar el turismo social. Pero de que es factible recuperarlo, sí. Están estos centros todavía del Seguro Social en varios lugares, sobre todo en la parte centro del país, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede volver a recuperar y estimular y buscar la participación otra vez de los sindicatos para que también apoyen a sus trabajadores, ¿no? Gracias, Nora. Bueno, coincidís con el diagnóstico de Daniel Hierro, ¿no?, que nos comentaba esa situación crítica en términos de turismo social en México. Te agradezco la intervención. Rosana, ¿qué pregunta te parece más interesante? Sí, la que refiere a desarrollo, ¿no? Es decir, la academia hace décadas trabajando en el tema de desarrollo desde diferentes perspectivas. Es decir, ya hemos dejado de lado de analizar esas cuestiones positivistas o neopositivistas del crecimiento, y hay diferentes tipos de estudios de desarrollo de base comunitaria, desarrollo endógeno, desarrollo local. Pero siempre llegamos al mismo punto, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos seguir analizando desde el punto de vista del desarrollo local, o del desarrollo de las comunidades rurales, o de desarrollos específicos que se dan en algunos sectores de la ciudad, pero el asunto es cómo implementamos después eso. Es decir, cuál es nuestra capacidad, ¿verdad?, de llevar, y lo hemos llevado muchas veces, esta propuesta a una municipalidad
¿verdad? O a un gobierno departamental o al gobierno central mismo, y después las cosas duermen en cajones, ¿verdad? Porque todo pasa por la definición del tema. Es decir, nosotros, digo, podemos tener diferencias de repente desde el punto de vista conceptual en lo que entendemos sobre desarrollo y cómo debería implementarse, pero todos hemos trabajado sobre el tema. El asunto es cómo se implementa. Entonces siempre caemos en el cuello de botella, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas veces alguno de ustedes los ha llamado algún tipo de gobierno para pedir su humilde opinión y esa opinión ha sido implementada? Lo podemos contar con el dedo de los dedos de la mano las veces que lo llamaron. Las que lo implementaron seguramente da 0 o -1. Entonces, ese es el tema. Que es un poco también a lo que apostaba hoy en la exposición Rodrigo, ¿verdad? Es decir, cómo nosotros podemos incidir, ¿verdad? Si en realidad los que inciden en esto son los gestores. ¿Y quiénes son los gestores? Los gestores forman parte del aparato político que sea, ¿no? Digo, independientemente del país. Digo, entonces ahí tenemos realmente un desfasaje muy claro entre lo que es el manejo de la política turística y los que pensamos o estudiamos la política turística. Por ahí nomás voy dejando, Erika, por si alguien más quiere participar. Rosana, volvemos una y otra vez a esta cuestión de la implementación y a la falta de evaluación de nuestras políticas turísticas, pero creo que es el gran problema que tenemos. Destinamos muchísimo esfuerzo a la planificación y lamentablemente muy poco se implementa y mucho menos se evalúa. Rodrigo. Muy brevemente, un par de cosas. La primera es sobre la pregunta sobre el tipo de experiencia solidaria sostenible de turismo. En el caso argentino tenemos un movimiento turístico mutual, cooperativo, la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario Campesino Indígena, digamos, que aglutina una diversidad de experiencias diversas, complejas, en todo el territorio nacional, digamos. Son expresiones minoritarias, sí, en términos económicos son minoritarias, pero sí creo que son expresiones que están creciendo, y por supuesto también el turismo social, el turismo sindical, que nos ofrecen ser parte de un modelo turístico diferente del hegemónico. Y sí me gustaría cerrar con una reflexión que atraviesa varias de las preguntas que hacían al final, que tiene que ver con que el techo, digamos, de lo que nosotros podamos hacer como academia, como actores críticos de la sociedad, va a estar definido por la capacidad que tengamos de transformar la cultura, o permear, perforar parte de la cultura dominante, digamos. La cultura nos marca el techo, nos marca la frontera de posibilidades de transformación que tengamos en materia turística. Y acá la academia me parece que es un actor estelar, digamos, es un actor que interpela la cultura, que construye conocimiento, que genera, junto con los actores del turismo, conocimiento nuevo que también problematiza elementos de la cultura dominante. Nosotros planteamos, si no problematizamos, discutimos y transformamos la dimensión cultural, y esto atraviesa, entre otras cosas, principalmente el modelo de consumo, vamos a estar condenados a ser un movimiento o un sector marginal de la política, de la economía, inclusive de la academia, ¿no? Y acá, insisto, me parece importante, valiente la apuesta de la Universidad de 3 de Febrero de hacer una carrera con orientación en economía solidaria, una carrera turística atravesada por una mirada diferente a la dominante. Me parece que también es una forma de interpelar esa cultura. Muchas gracias. Sí, creo que esta cuestión que salió también una y otra vez del carácter de la transformación, es decir, desde la academia, ¿cuánto podemos transformar esta realidad? Creo que queda clarísimo, ¿no? Ninguno de nosotros no somos gestores, no podemos transformar interviniendo directamente a partir del impulso de políticas turísticas, pero creo que coincidimos los 4 que podemos aportar mucho en términos de transformación desde nuestro rol de académico, que no es el rol de un gestor. Y retomo esta cuestión que nos decía Marcelo, bueno, fundamental desde la academia comprometernos con la producción de evidencia científica que permita identificar, por ejemplo, las causas de por qué llegamos a esta situación de crisis, por qué apostamos a políticas turísticas que nos generaban tanta dependencia externa, es decir, dependiendo de variables absolutamente incontrolables para nuestros gobiernos, generar evidencia que clarifique un poquito esta situación de crisis y sobre todo también acerca de los impactos que están teniendo los programas públicos que se están implementando. Estamos destinando recurso público
a sostener, a reactivar, bueno, qué resultados estamos obteniendo, en beneficio de qué actores. Creo que acá la academia tiene muchísimo para aportar, realmente tenemos mucho para aportar, y ni que hablar en términos formativos, esto último que nos decía Rodrigo. Creo que mucha academia, vinculada particularmente a carreras turísticas, tenemos un corte en términos formativos muy vinculado a generar un perfil de egresado muy asociado a la prestación de servicios turísticos, a la comercialización, y tenemos currículas muy poco comprometidas con contenidos sociales, económicos, políticos, que le permitan a este egresado, una vez recibido de nuestras licenciaturas en turismo, bueno, poder entender el turismo en un contexto mucho más amplio, y poder responder como actor social a este contexto, darle herramientas para poder, desde la gestión, si se inserta en ese campo, poder transformar o apostar a otro tipo de dinámicas. Lamentablemente no pudimos dar la respuesta a todas las preguntas, son muchísimas. Agradecerles enormemente a todos los participantes el interés. Seguimos con casi 160 personas en línea, lo que quiere decir realmente el interés de las discusiones. Volverles a agradecer a los ponentes enormemente su generosidad de darnos y regalarnos este tiempo con nosotros. Realmente creo que están haciendo un aporte muy importante al análisis crítico, que es elemental y fundamental en estos tiempos, así que agradecerles a cada uno de ustedes y pedirles para finalizar que de manera muy breve, en 2 minutitos, puedan hacernos una devolución, algún comentario final de lo que ustedes deseen. Brevemente, en 2 minutos, yo creo que nuestro rol es fundamental, tratando de cambiarle la cabeza a los estudiantes, pero es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso de mediana y larga duración. Es decir, van a pasar décadas antes que lo logremos, pero hay que hacerlo todos los días en el aula y con nuestras investigaciones. Es decir, lo que tú decís, Erika, sobre algunos programas de licenciatura es así, tienen ese perfil. Bueno, tal vez en algunos casos habría que reformarlos, en otros casos, bueno, depende de las universidades. Pero nuestro trabajo es constante. Es de día a día, es la gotita de agua que va orando la piedra, ¿verdad? Pero bueno, nos va a llevar su tiempo, pero yo creo que lo vamos a lograr. Así que ánimo, que se puede. Gracias a ustedes por estar. Ahora ya con el orden que quieran, porque ya hemos sido más que justos, si algunos, Nora, Rodrigo, Marcelo, quieren tomar algún comentario final. Muy brevemente. Bueno, por un lado me parece muy importante poner en valor que estemos acá discutiendo con tantas personas de la región distintas cuestiones que tienen que ver con una mirada crítica del turismo. Me parece también importante un desafío desde la academia, aparte de orientar las carreras de turismo no hacia la administración de empresas turísticas, sino darle una mirada mucho más compleja, mucho más multidisciplinar, también incorporar a los actores de otros turismos dentro de la propuesta de la academia, digamos. En definitiva, lo que nosotros planteamos es, tenemos que avanzar de una academia que deje tanto de problematizar los textos y pase a textualizar un poco también los problemas, ¿no? Así que me parece que es un desafío que tenemos desde la academia en general, desde la academia del turismo en particular, salirnos un poco del lugar de reproducir un pensamiento dominante, como decía Marcelo en su momento. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, yo coincido con lo que menciona Rosana. Finalmente, nosotros día a día desde la academia seguimos haciendo nuestro trabajo y tratamos de incidir en las políticas públicas. En lo menos en mi experiencia es que sí he tenido casos exitosos donde un proyecto de investigación realmente ha sido avalado y se ha convertido en ley, por lo menos en Baja California, ¿no? Yo creo que es bien importante la participación y buscar ese involucramiento de las comunidades y que sean también gestoras de su propio desarrollo e involucrarlas en la elaboración de planes de desarrollo. Yo creo que para mí esa ha sido la experiencia que yo he tenido de hacer planes de desarrollo incluyendo la población local, y háblese población local,
de todas las distintas regiones del estado, incluyendo a la población nativa y los indígenas nativos, y yo creo que eso nos puede llevar a generar resultados diferentes, porque le das voz también a los quienes son dueños del territorio. Entonces yo creo también que no hay que desanimarnos. A veces es muy frustrante trabajar mucho y no lograr nada en términos de política pública, pero también yo creo que es una cuestión que depende mucho de las personas que están al frente en algún momento en el gobierno, que tengan la capacidad también de acercarse y escuchar a la academia. Yo creo que por lo menos en estos últimos años, a raíz de la pandemia, sí ha habido una desvinculación entre el sector turístico y la academia, ¿no? Y yo creo que por lo menos en el sector de salud sí se vio reflejada la importancia de escuchar a la academia. Y yo creo que tenemos que recuperar esos espacios que se han ido perdiendo, ¿sí? Bueno, nada más que agradecer a Albasud por la oportunidad de discutir estos temas con las compañeras, los compañeros, y por promover este diálogo que es muy importante. Creo que a pesar de la diferencia de la lengua, quedó claro que los problemas y también las potencialidades son muy cercanas. Así que hemos visto acá un panorama muy interesante de Latinoamérica de un modo general, y este diálogo dentro de Latinoamérica me parece algo fundamental, y que creo que Brasil a veces se queda un poco aislado de estas discusiones. Entonces, nada más que de hecho agradecer a Ernest y a Erika por esta posibilidad de conocer y presentar las distintas realidades de nuestros países. Gracias una vez más, gracias por su paciencia con mi portuñol. Abrazos. Gracias a vos, Marcelo. Cerramos con esto último que dijo Marcelo, que creo que es fundamental. Creo que el nivel de los ponentes de hoy han hecho realmente una contribución a entender qué está sucediendo con la actividad turística desde una perspectiva latinoamericana, ¿sí? Conociendo nuestras realidades, nuestras problemáticas. Creo que es fundamental. Así que volverles a agradecer a cada uno de ustedes la generosidad por estar con nosotros aquí, a los participantes por haberse mantenido a lo largo de estas 2 horas, y volverles a señalar que nos vamos a reencontrar el viernes en el mismo horario para darle cierre a estas jornadas. El día viernes vamos a abordar y poner énfasis sobre todo a las perspectivas alternativas que quizás en este horizonte de post-COVID, esperemos que así sea, nos tendrán preocupados y ocupados. Así que gracias y hasta el viernes.